¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos contentos de poder verles, saludarles. Vamos a hablar el día de hoy acerca de bondad, acerca de la bondad. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de la benignidad y también explicamos la diferencia entre estos dos conceptos, y la voy a volver a explicar el día de hoy para entender por qué es importante para nosotros esto. Hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu de Dios en el hombre. Gálatas 5:22 dice: el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es bondad, es benignidad, es fe, mansedumbre, templanza. Dice la Escritura: contra tales cosas no hay ley. Y hemos estado desarrollando uno por uno en domingos pasados y hemos hablado acerca del amor, de la paciencia, de la paz, del gozo. Y hace 8 días hablamos específicamente acerca de la benignidad y hoy vamos a hablar acerca de la bondad. Y explicábamos cuál es la diferencia. Aprendimos que la benignidad tiene que ver con el cómo tratamos a los demás, mientras que la bondad tiene que ver con lo que hacemos por los demás. ¿Sí? Esa era la diferencia. La benignidad tiene que ver con mi trato, mi forma de ser y desenvolverme hacia otra persona. Naturalmente, la invitación del Espíritu a nuestra vida es hacerlo de manera buena, de ser bondadosos, de ser gentiles, de ser amables, de ser pacientes. Pero la bondad específicamente tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer por los demás. Hay gente que podría tratarnos muy bien, muy amables, muy gentiles, muy atentos. Cuando vas a una agencia y quieres comprar un carro, mira, te tratan de maravilla. Y entre más caro te lo puedan vender y con el peor crédito que te lo puedan vender, mejor. No necesariamente te están haciendo algo malo, pero ahí vemos que te dan un muy buen trato a cambio de quizás no darte el mejor producto que pudieras recibir. En cambio, en los matrimonios, no me dejarán mentir, a veces estamos enojados, molestos con el cónyuge, pero por más que lo hagamos no le vamos a hacer ninguna actitud mala, ¿verdad? No, o sea, no le vamos a hacer nada malo. Aun cuando quizás nuestro trato es un poquito áspero, rígido, a veces ni siquiera nos hablamos, pero si hay algo que hacer, lo hacemos. Si hay que prender el boiler, lo prendemos y hacemos cosas buenas por nuestro cónyuge, aun cuando nuestro trato no es lo mejor, ¿verdad? Y ahí está la diferencia entre la benignidad y la bondad. Una cosa es que el trato que damos a las personas y otra cosa es lo que nosotros hacemos por ellas. Y la meta es que ambas cosas las podamos hacer con bondad. Tanto el trato hacia las personas, el cuidado, la gentileza con la que nos relacionamos con ellas, pero también que lo que hagamos por estas personas pueda ser realmente algo bueno. Esa es la diferencia y el día de hoy vamos a hablar específicamente de la bondad. El mensaje del día de hoy se llama Más que ser bueno. Y tiene que ver con la idea de que hay cosas que hemos estandarizado en nuestra vida como buenas. Y quiero que podamos hablar un poquito de eso para introducir rápidamente este mensaje, porque ¿cómo podemos definir la palabra bueno? Esto está bueno, decimos, o aquella situación está muy buena, o aquella película está muy buena. Si se dan cuenta, usamos mucho la palabra bueno para referirnos a cualquier cosa que llene nuestro estándar o que pueda gustarnos. Cuando hay un postre que está delicioso, decimos: este postre está muy bueno. Y de hecho, cuando pasamos un buen tiempo, quizás vamos a visitar a algún familiar y todo estuvo bien, que decimos: pasamos un buen tiempo con esta persona, ¿verdad? Convivimos demasiado. O cuando un producto tiene una calidad que nos agrada, ¿qué decimos? Este producto está muy bueno, este jabón, este shampoo está muy bueno, te lo recomiendo. O sea, si nos damos cuenta, está tanto en nuestro lenguaje que quizás hemos aligerado un poco el concepto de lo que es bueno. No estoy diciendo que eso sea malo, pero quizás hemos aligerado demasiado el concepto de lo que es la palabra bueno. Y de hecho, si nos metemos a un diccionario y buscamos la palabra bueno, tiene un montón de variantes, un montón de categorías y un montón de usos diversos. Y aún en la Biblia, tanto en el griego como en el hebreo, el uso de la palabra bueno o la palabra bondad se usa de una manera tan variada, tan distinta, en distintas categorías y formas. De hecho, la palabra bondad aparece 619 veces en la Escritura y tiene distintos matices. Entonces, ¿a qué se refiere
el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22, cuando habla de que el fruto del Espíritu es la bondad en nuestra vida. Mire, por ejemplo, mi esposa y yo tenemos la oportunidad, por gracia de Dios, de vivir en el periférico de tránsito pesado, allá por Colinas del Padre. Y para mí la distancia desde allá hasta aquí a la iglesia es mucha, casi que cruzar toda la ciudad, ¿verdad? Y digo, no, pues no está tan bien. Pero que mi esposa, que viene de una ciudad que tardas 2 horas en cruzarla de lado a lado, ella dice, es muy buen tiempo. Y yo, ¿cómo? Pues si son 15 minutos, son 18 minutos para venir hasta acá. Y dice, eso está excelente, porque ella hacía como 40 o 50 minutos para ir a la iglesia cuando vivía ahí en Ciudad Juárez. Si se dan cuenta, la percepción de lo que es bueno es muy relativo. Es muy relativo a una cosa o a otra cosa. Por ejemplo, el día jueves, por ahí de las 5 o las 6 de la tarde, se nubló, ¿verdad? Y empezó a llover. Y mi esposa me mandó un mensaje y me dice, ojalá llueva. Y yo y mi hermano y todos los mecánicos ahí trabajando a la intemperie, le digo, no, ojalá y que no llueva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para algunas personas algo es bueno y para otras no, o según la circunstancia o según el momento. Podemos tener varias ideas acerca de lo que es bueno. Algunas veces bueno es verse bien, sentirse bien, tener buenas cosas, pero todo eso es muy relativo a la percepción de las personas. Pero la Biblia sí puede definirnos, sí puede hablarnos de lo que es bueno, de lo que es realmente bueno, o lo que inclusive es radicalmente bueno para nosotros. Y déjame decirte algo, para Dios lo bueno, lo que entra dentro del estándar de lo bueno o de la bondad, nada tiene que ver con el vestirse, nada tiene que ver con el sentirse bien, nada tiene que ver con tener buenas cosas, sino que tiene que ver con que nuestra vida esté llena de bondad, que refleje bondad. Y bueno, ¿qué es ser bueno o qué es la bondad según la Escritura? Y una buena definición que pudiéramos hacer después de leer un montón de textos bíblicos acerca de la bondad es entender que la bondad es ser bueno y es hacer lo bueno. No salimos de la misma, ¿verdad? Pero si leyéramos Génesis capítulo 1, que no lo vamos a leer ahorita, pero lo conocemos muy bien, habla del proceso de la creación. Es una narración que nos habla de cómo el Señor fue haciendo cada día una cosa distinta, un sistema distinto. Y cada vez que el Señor terminaba de trabajar ese día, dice la Escritura que veía a Dios que eso era bueno. Y cuando terminó de hacer toda la creación, dice que no solamente vio que era bueno, sino que todo lo que el Señor había hecho era bueno en gran manera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando con la creación en ese momento de la historia para que lo que Dios hizo fuese bueno? Y no solamente fuese bueno, sino fuese bueno en gran manera, porque esa es nuestra meta de cada uno de nosotros, de esa clase de bondad es de la cual queremos hablar el día de hoy, y es la clase de bondad que el Espíritu Santo tiene que emanar en nosotros como un fruto. ¿Por qué? Porque cumplía con el propósito para el cual había sido creado. Cuando Dios hizo los peces y vio que los peces hacían la razón, la causa, el trabajo para el cual habían sido creados, Dios los veía y decía, esto es bueno. Cuando Dios creó las plantas, los árboles sobre la superficie terrestre, Dios vio que trabajaban, que funcionaban, que reciclaban el aire, que generaban dióxido de carbono y que hacían todo lo que tenían que hacer, la fotosíntesis y todo lo que eso implica, que no sé nada de eso, así que no me pregunten más. Pero cuando Dios ve que todo eso funciona bien, Dios dice, esto es bueno. Cuando Dios crea a Adán y Eva y ve que Adán y Eva son el reflejo, son la imagen de Dios, Dios dice, esto es bueno. Y esto es bueno en gran manera. ¿Por qué era bueno? Porque cumplía con el propósito para el cual habían sido creados. La bondad no solamente es ser y hacer lo bueno, sino también es cumplir con un propósito. Y eso es lo que Dios quiere hacer al llenarnos de bondad en nuestra vida. Para que nosotros podamos dar fruto de bondad en nuestra vida, tú y yo tenemos que conocer cuál es el propósito de nuestra vida y vivir alrededor de ese propósito. Mi hermano, Dios te creó
a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes. Dios me creó, a mí y a todos nosotros. Y lo hizo con un propósito. Dios nos creó con un propósito. Y cuando nosotros empecemos, o si ya lo estás haciendo, cuando nosotros vivamos la vida de la manera en la cual Dios ha provisto que vivamos, con los propósitos que Dios ha puesto y ha establecido delante de nosotros, entonces te sentirás bien y estarás lleno y estarás llena de bondad, porque tu vida va a tener significado, porque vas a saber que estás cumpliendo con el propósito para el cual tú fuiste creado. Y esa clase de bondad, esa clase de sensación, esa clase de sentimiento no la puede llenar el ego jamás. No importa cuántos carros, cuántas casas, cuántas propiedades, cuánta riqueza, cuántos títulos tengas colgados en una pared, no importa cuántos trabajos, cuántas habilidades, cuántos hijos, cuántas familias tengas, no importa. Esta clase de bondad solamente puede experimentarse el día que sientes que estás cumpliendo con el propósito para el cual Dios te ha creado. Yo espero que ya estemos experimentando esa clase de bondad. Yo espero que ya estemos experimentando esa clase de plenitud que solamente puede venir de Dios cuando respondemos al llamado que Dios nos ha hecho. Pregunta: ¿cuál es esa bondad a la cual Dios nos ha llamado y a la cual Dios nos ha creado? Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice: pues nosotros somos la obra maestra de Dios. Y dice: Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros en tiempo atrás. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo, Él nos hizo nuevos en Cristo Jesús, porque el antiguo yo no servía, no funcionaba, y eso hay que entenderlo. No hay nada bueno en él, a fin de que hagamos las cosas buenas que el Señor preparó para nosotros tiempo atrás. En otras palabras, tú y yo no somos salvos por las buenas obras. Hay gente que piensa que por intentar hacer buenas obras se hace salva. Pero no, la realidad es que nosotros somos salvos por gracia. No hemos hecho absolutamente nada para recibir la salvación del Señor. Él ha hecho todo, por eso es gratuita, por eso es gracia. Lo que sí está diciendo el apóstol Pablo es que una vez que nosotros somos salvos para vivir en estas buenas obras. Somos salvos para caminar en estas buenas obras. Por lo tanto, el estilo de vida de un cristiano es un estilo de vida de un hombre o una mujer que son salvos para vivir una vida llena de bondad, llena de cosas buenas. Y es que vivir una vida llena de bondad tiene muchos beneficios para nosotros. Y uno de los más importantes es que tenemos una autoestima saludable. Tenemos una justa y perfecta percepción de nosotros mismos. Podemos mirarnos al espejo y podemos estar contentos con lo que vemos. Esa clase de bondad solamente puede emanar de Dios. Cuando hacemos lo que es bueno, nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos y con Dios. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con la obra para la cual fuimos creados. Y esta es una satisfacción muchísimo más plena que, como les dije hace un momento, que tener un corazón egoísta. Un corazón egoísta nada más está pensando en sí mismo siempre y quiere saciarse con propiedades, con riquezas, con títulos, con nombre, con familias, con amigos, con renombre, con posiciones. Quiere saciarse, no encuentra otra manera de saciarse más que con eso. Pero cuando nosotros experimentamos la bondad de Dios en nuestra vida y vivimos para esa bondad y practicamos esa bondad, eso trae muchísima satisfacción a nuestra vida. Y es importante entender algo, mis hermanos: nosotros no somos buenos por naturaleza. ¿Cuántos piensan que el ser humano tiene bondad intrínseca dentro de sí? No lo tenemos.
Hay muchos pensamientos filosóficos que sí lo proponen, que sí lo sostienen, que el ser humano es bueno por naturaleza, que el ser humano sabe hacer lo bueno. Quizás sí sabe hacer lo bueno, pero no necesariamente es bueno por naturaleza. Basta con ver a un niño chiquito que haga algo que él sabe que está mal y te mienta. Nadie le enseñó a mentir y aún así él miente. ¿Por qué lo hace? Porque no somos buenos por naturaleza. Porque no somos buenos por naturaleza. Todos nacimos con una inclinación hacia el pecado, con una inclinación natural hacia el egoísmo debido a la caída. Mira, vamos a leer algunos versículos rápidamente. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Todos los alumnos de discipulados se saben ese texto de memoria, ¿verdad? Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Y dice Isaías: hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros propios caminos. Hemos dejado lo que es bueno para seguir caminos que no son buenos y nos hemos extraviado. Sin embargo, el Señor puso una solución a eso y Él cargó sobre sus hombros los pecados de todos nosotros. Mira lo que dice Marcos 10:18. Se acercan con Jesús y le dicen: maestro, maestro bueno. Y el Señor Jesús les dice: ¿por qué me llaman bueno? Preguntó Jesús. Solamente Dios es verdaderamente bueno. Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos. ¿Quiénes son buenos por naturaleza? Nadie. Al menos la Biblia no enseña eso. Todos hemos pecado, todos nos hemos extraviado, todos nos hemos desviado. No somos buenos por naturaleza. Y la realidad es que también a veces no somos buenos, a pesar de que sabemos que tenemos que hacerlo y podemos hacerlo. Porque somos egoístas, porque somos orgullosos. Aun cuando deseamos hacer lo bueno y sabemos hacer el bien, el corazón entra en lucha y en conflicto. ¿A cuántos de ustedes les cuesta trabajo hacer el bien aun cuando quieren hacerlo? A todos. Gracias por su honestidad. Yo con las dos manos. Y sabes que esta lucha es normal. No es lo correcto, pero esta lucha es normal en nuestra vida. Mira lo que dice Jeremías 13:23. ¿Acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? Porque normalmente son morenos. ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Dice el profeta Jeremías: tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien, porque siempre han hecho lo malo. Mi hermano, ser bueno, que emane bondad de nuestra vida, ser una persona buena, al igual que los demás frutos del Espíritu, le voy a decir un secreto: no son un acto de magia. No lo son. No existe un botón, no es que yo pueda llegar y acá en la costilla picarle un botón y decir: ya vamos a aprender el modo bueno. No existe eso. No existe eso. Tampoco, perdónenme, pero una oración no es suficiente. Se necesita una vida comprometida y consagrada a Dios para que los frutos empiecen a rendir evidencia en nuestra vida. Mira lo que dice Pablo en Romanos 7 del versículo 18 al 20. Dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. El pecado que vive en mí. Es el apóstol Pablo.
Era el apóstol, yo creo que el más top de todos, aunque no le tocó estar al lado de Jesús. Y fíjate cómo el apóstol Pablo habla acerca de sí mismo. Y dice, yo quisiera hacer lo bueno, pero hay una lucha dentro de mí. Entonces la pregunta más importante de todas, que tiene que ver con el mensaje el día de hoy, es: ¿de dónde viene la bondad? ¿De dónde viene la capacidad y la posibilidad de ser buenos? ¿De dónde? ¿De dónde viene la bondad? Déjame decirte algo. La bondad, al igual que el demás fruto del Espíritu, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una entrega de Dios hacia nosotros. Dios no nos salvó a causa de nuestra bondad. Dios nos salvó por su bondad, por la bondad de Él. No fue que vio y dijo, ay, mira, es tan bueno, es tan bonito, es tan agradable, vamos a salvarlo. No, yo te aseguro que el Señor vio lo peor de cada uno de nosotros y con un corazón lleno de bondad y de misericordia dijo, yo quiero hacer esto. Yo voy a salvarle, yo voy a salvarles, yo voy a entregarme. Dios no nos salvó a causa de nuestra bondad porque no la teníamos. Dios nos salvó por su bondad y por su misericordia. Y gracias a la obra de Jesucristo, nosotros podemos ser declarados justos, nosotros podemos ser declarados buenos. ¿Por qué? Porque nuestra bondad es un regalo de Dios. Teológicamente a este concepto se le llamaría justificación. Hemos sido justificados, hemos sido declarados justos delante de Dios. Así que gracias a Jesucristo nos presentamos delante de Dios como alguien que está bien, como alguien que es justo, como alguien que es bueno, gracias a lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Y todo esto es un regalo de Dios. Todo esto es un don de Dios. Así que el Señor no solamente nos hace un borrón y cuenta nueva, no solamente pone en nosotros el deseo y las ganas de ser buenos, sino que también el Señor pone en nosotros el poder para ser buenos. La posibilidad, la capacidad, la entrega, la determinación para ser buenos. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Es Dios quien trabaja ¿en dónde? En nosotros. Este texto ya lo habíamos expuesto el año pasado. Es Dios el que trabaja en ustedes y les da el deseo, pero no solamente se queda ahí, sino que también nos da ¿qué? El poder. ¿Para qué nos da poder? Para que hagamos lo que a Él le agrada, para que hagamos lo que es bueno. Mira lo que dice Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 7. Es al apóstol Pablo también, escribiéndole a Tito, y le dice, sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Señor, y por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Regresamos al versículo 4, por favor. Dice que hubo un momento en el que Dios nos dio a conocer su bondad y su amor. Hubo un momento en el que el Señor destapó su bondad y su amor, nos permitió verla, y no solamente nos permitió verla, sino nos permitió aprender de Él, a hacer el bien en Jesús. ¿Está conmigo aquí? Hacer el bien en Jesús.
¿Y cómo podemos hacer esto? Ahora sí, lo práctico, lo que nos ayuda, ¿verdad? Porque pues, ya hablamos acerca de la bondad, ya aprendimos que la bondad es un fruto del Espíritu, ya aprendimos que la verdadera bondad no solamente es ser bueno y hacer lo bueno, sino cumplir con el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Hemos entendido que el llamado de Dios a nuestra vida es que seamos la imagen de Dios, y también hemos entendido que nadie de nosotros es bueno por naturaleza, sino que la bondad que hay en nuestra vida es un regalo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos activar? ¿Cómo podemos despertar? ¿Cómo podemos desbloquear la bondad de nuestra vida? Así como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, también la bondad es algo que los que juegan videojuegos entenderán esto, es algo que podemos desbloquear. Tenemos que hacer algo para poder liberarlo, para poder traerlo a nuestra vida. Sí, está ahí a nuestra disposición, pero como les dije, no es un acto de magia, no es que exista un botón de prendido y apagado, sino que la bondad está a nuestra disposición y nosotros tenemos que responder a ella. Y quiero compartir 5 puntos prácticos para que podamos desbloquear la bondad en nuestra vida. Y el primero de ellos es que si tú quieres ser una persona llena de bondad, si tú quieres ser más que bueno, tú tienes que empezar a dominar tu Biblia. Tienes que ser un estudiante entendido de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña lo que es verdad, nos enseña lo que es bueno. La Escritura guía nuestra vida hacia lo correcto, hacia lo que está lleno de bondad para nosotros. En el discipulado hay una ilustración que aprendimos con nuestra manita. Agarramos la Biblia con nuestros 5 dedos y aprendimos que hay 5 cosas que podemos hacer con la palabra de Dios. ¿Quién se acuerda de ellas? Podemos leer la palabra, podemos escuchar la palabra, podemos estudiar la palabra, podemos memorizar la palabra y podemos meditar la palabra. 5 cosas distintas que podemos hacer con la Escritura: leer, escuchar, estudiar, meditar y memorizar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que empezar a dominar la Escritura y podemos hacernos de estas 5 herramientas básicas que nos permiten profundizar en la palabra. Si usted no sabe cómo leer la Biblia, cómo escuchar la Escritura, cómo estudiar la palabra, cómo memorizar y cómo meditar, yo le invito a que se meta a un discipulado. Ahí aprendemos a hacer eso. Ahí aprendemos a meditar en la Escritura. Solamente hay 2 fuentes que pueden llenar nuestra vida. Solamente hay 2 fuentes que pueden llenar nuestro ser y que pueden desarrollar nuestros valores, y es el mundo o es la palabra. No hay más. O nos llenamos del mundo o nos llenamos de la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Eso es una elección tuya. No es un botón mágico. ¿Cómo pretendes conocer lo que es bueno si jamás lees la Escritura? ¿Cómo pretendes conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta, si jamás lees la Biblia? ¿Cómo pretendes entender cuál es el propósito de Dios para tu vida si no abres las Escrituras? Solamente hay 2 fuentes que pueden llenar nuestro ser: es el mundo o es la palabra. Y para ello, cada uno de nosotros emite una elección de qué queremos llenarnos. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo bueno, lo correcto. Si usted quiere ser una persona más buena, más bondadosa, usted necesita leer la Escritura. Tiene que llenar su vida de la Escritura, porque la Biblia no solamente nos habla de lo que es bueno, la Biblia también nos enseña a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y eso es sumamente importante en estos tiempos donde le llamamos bueno a lo que sea, ¿verdad? Donde cualquier cosa que nos convenga le llamamos bueno. La Biblia nos enseña a diferenciar entre lo bueno y lo malo y nos da discernimiento. Hay una frase por ahí que me gusta mucho que dice: una Biblia usada, desbaratada, maltratada, refleja a una persona que no está desbaratada, ¿verdad? Porque es alguien que ha estudiado la Escritura, es alguien que ha profundizado, que ha llorado con ella, que ha orado con ella, que ha sido confrontada con ella, que lo lee y la repasa y vuelve a repasar y vuelve a darle. Necesitamos dominar la palabra de Dios. Si queremos ser buenos, necesitamos dominar la palabra de Dios.
Un segundo punto práctico para ser buenos, para desarrollar bondad o desbloquear bondad en nuestra vida, es que necesitamos de proteger nuestra mente. Y aunque desde hace 2 años venimos hablando de la mente, la batalla de la mente y la protección de la mente, es importante volver a recalcarlo, porque saben que el pecado, la maldad comienzan en la mente. La mediocridad comienza en la mente. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Mira lo que dice Mateo 6, 22 al 23. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Y cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, imagínate qué tan densa es esa oscuridad para que pienses que lo que tienes es luz. Y la pregunta es, ¿de qué estamos llenando nuestra mente? ¿De qué estamos llenando nuestra mente? ¿Cuáles son nuestros estándares? ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué estamos consumiendo en nuestro celular? ¿A quién estamos dejando entrar a nuestra mente y decidir? Les voy a contar al cabo que sí pedí permiso. En un grupo de amigos que tenemos, nos estamos poniendo de acuerdo para un convivio y bueno, pues estábamos participando de que íbamos a compartir y llevar para convivir. Y en ese círculo hay una persona que es un poquito tóxica y nunca le gusta mover un solo dedo por los demás. Y le mandó un mensaje a mi esposa y le dice, oye, ¿cómo crees que están haciendo esto? No, yo no voy. Y es bien negativa. Y ahí viene mi esposa y yo nomás me le quedé viendo y le dije, ¿hablaste con esta persona, verdad? Y se avergonzó y me dijo, sí. Y le dije, no puedes permitir que eso esté llenando tu mente. ¿Sí me explico? A veces permitimos que las personas vengan y llenen nuestra mente. A veces en el matrimonio hay acuerdos y después de 2 días uno de los dos ya cambió de parecer y el cónyuge contrario dice, hablaste con tu mamá, ¿verdad? O sea, se dan cuenta, tenemos que ser cuidadosos de qué es lo que estamos dejando que entre a nuestra mente. Tenemos que ser cuidadosos y no solamente es de las relaciones personales, la televisión, el celular, las noticias. Tenemos que proteger nuestra mente y tenemos que discernir lo que vemos, lo que consumimos. No tenemos que permitir que cualquier cosa entre en nuestra cabeza. Mira lo que dice Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Si tú quieres ser una persona bondadosa, si tú quieres ser una persona buena, si tú quieres ser una persona que emane bondad a otros, necesitas proteger tu mente, porque no todo puede entrar en la mente. Muchas cosas contaminan el corazón, contaminan el alma, contaminan el espíritu generoso. Y eso frena la razón por la cual Dios ha tenido un propósito en nuestra vida. Punto número 3. Desarrolle convicciones. Establezca convicciones en su vida. Pregunta, ¿qué es lo que usted defiende? ¿Qué es lo que defendemos? ¿Qué clase de convicciones rigen nuestras vidas? Porque si no hemos tomado ideales como pancartas y banderas en nuestra vida, entonces cualquier ideal va a ser bueno para nosotros. Cualquier cosa va a ser importante para nosotros. Y lamentablemente vivimos en un mundo que presume ser muy tolerante.
Vivimos en un mundo que presume tener una mente tan abierta que dice, yo puedo escuchar y yo puedo convivir y yo puedo estar acá, yo puedo estar allá. Esa gente tiene la mente tan abierta que se le cae el cerebro y no defiende nada. De verdad, hay mucha gente así. Está en una mesa y todo le parece bueno, está en otra mesa y todo le parece bueno, está en otra mesa y todo le parece bueno, y tú dices, caray, ¿qué onda contigo? Esa gente no tiene convicciones. Y mire, la diferencia entre tener una opinión y tener una convicción es que una opinión es algo que usted sostiene. Por ejemplo, yo diría que esta pared se vería mejor negra, pero es una opinión. Y a lo mejor usted dice, no, se vería mejor rosita. Y alguien más dice, no, se vería mejor azul. Y podríamos sostener esa opinión y decir, es que se ve así porque yo creo y yo pienso. Inclusive podríamos debatirlo, podríamos discutirlo. Una opinión es algo que se sostiene. Pero ¿sabe qué? Una convicción es algo que lo sostiene usted. Una convicción es algo que lo sostiene usted. ¿Me está entendiendo? Si usted tiene una convicción de no robar, no importa cuántas oportunidades se le presenten delante de usted, esa convicción de no robar, de ser íntegro, lo sostiene usted. Lo sostiene usted. Una opinión es algo que se puede discutir, pero una convicción es algo por lo que se sufre, incluso es algo por lo que se muere. Y si no lo cree, pregúntele a todos esos protectores ambientales que han sido asesinados aquí en México. No tenían una opinión de los árboles, no tenían una opinión de la mariposa monarca. Ellos tenían una convicción que los llevó a dar su vida. Pregúntele a Jesucristo. Vagamente podríamos decir, pues que no era mejor que se quedara aquí entre nosotros y anduviera sanando y anduviera cambiando el corazón de las personas. Sí, pero Él no había venido a eso. Él tiene una convicción de ir a la cruz y morir para poder salvarnos. Y no hubo nada que moviera esa convicción. De hecho, esa convicción lo sostuvo en el momento más duro y más oscuro de su vida. Entonces nosotros necesitamos desarrollar convicciones, porque solamente las convicciones van a poder sostenernos en tiempos difíciles. Ser bueno, ser una persona llena de bondad, también significa defender lo que es correcto y oponerse a lo que es incorrecto. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 9. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Porque si estamos de un lado, tenemos que resistir el otro. ¿Me explico? Ser bueno también significa tomar un partido. La bondad exige convicciones firmes y duras, aborrecer el mal, odiar al pecado y amar al pecador. Nomás que estamos al revés, ¿verdad? Odiamos al pecador y amamos el pecado. Estar en contra de temas como el abuso infantil, el aborto, la pornografía, la corrupción. Eso también es ser bueno, eso también es parte de desarrollar la bondad en nuestras vidas. Hay una frase de un hombre que se llama Edmund Burke. No sé si lo estoy leyendo bien, pero es una frase que dice que todo lo que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Tener convicción por el bien implica tener oposición. Jesús tuvo oposición. No esperes menos, mi hermano. De verdad, no esperen menos. Si alguien les dijo que ser cristiano es bien a todo dar y que es bien fácil y que es bien sencillo y que todo es color de rosa, les mintieron, lo siento. Este no es el lugar para escuchar esa clase de mensajes. Ser bueno y desarrollar convicciones también implica tener oposición. Y Jesús pasó por ese camino. Cuarto punto práctico. Son 5, así que ya me lo acabamos. Y unido a este punto de las convicciones, una vez que tenemos convicciones firmes en nuestra vida, tenemos que reunir el valor para sostener esas convicciones hasta las últimas consecuencias. Y eso también es ser bueno.
Si alguien de ustedes quiere desbloquear la bondad en su vida, tiene que tener valor para defender sus convicciones. Tiene que tener valor para ser diferente. Nadar contra la corriente exige mucho y tiene un costo, mi hermano. Nadar contra la corriente nos exige mucho y tiene un costo, pero ¿sabes qué? Es posible. Ahí están los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, negándose a arrodillarse delante de la estatua de Nabucodonosor. ¿Qué les costó? ¿O qué les estaba costando? La vida. Los hicieron pasar por el fuego. El fuego fue a consecuencia de su resistencia. Hacer lo bueno, defender lo bueno, nos va a hacer pasar por el fuego también a nosotros. No esperen menos, mi hermano. Estamos aquí para ser bondadosos. Primera de Pedro 3:17 dice lo siguiente: recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. La bondad, el ser buenos, demanda más que solamente evitar lo malo, también significa ir en contra de la corriente y ser entusiastas por lo que es correcto. Cuesta. A veces esa misma lucha se vive dentro del hogar, cuesta. A veces esa misma lucha se vive contra los ideales del cónyuge, cuesta. Cinco y último punto. Para desbloquear la bondad de nuestra vida, necesitamos hacerlo unido a otros creyentes. Unidos a otros creyentes. Porque hacer el bien, practicar la bondad, no es algo que se hace como un llanero solitario. No se puede hacer como un llanero solitario. No se puede hacer como un llanero solitario. Mire lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 14. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de ¿qué? Conocer estas cosas también, conocen estas cosas también que pueden enseñárselas unos a otros. Pero déjame decirte por qué ese texto es importante. Pablo está alabando, Pablo está elogiando a los creyentes de Roma. Si pudiéramos decir cuál es la ciudad más perversa, más pervertida de nuestro país, ¿cuál creen ustedes que podríamos decir que es? ¿La CDMX? Ahí hay de todo, para todos, por todos. Si quisiéramos decir cuál es la ciudad quizás más terrible de los Estados Unidos, podríamos decir quizás que es Las Vegas, donde le dicen que la ciudad del pecado, quizás. Bueno, menciono esto porque en ese momento Roma era la capital del mundo. Si había perversión, si había corrupción, si había maltrato, si había abuso, si existían un montón de cosas malas y horribles, era Roma. Era en Roma donde existían esas cosas. Era la capital del mundo en ese momento. Culturalmente, religiosamente, espiritualmente, en todos los sentidos, Roma era un lugar terrible. Miren, nada más para que se dé una idea. En Roma, si tú no eras un ciudadano romano, difícilmente eras considerado como un ser humano. Entonces, si no eras un ser humano, eras un objeto. Y si eras un objeto, un hombre romano podría tener relaciones sexuales con un esclavo hombre y ellos no le llamaban homosexualidad, porque estaban teniendo una relación sexual con un objeto inanimado que no era un ser humano. Me estoy explicando la clase de perversión que había en Roma, la forma en la que pensaban, la forma en la que vivían, el tipo de corrupción que ellos tenían. Entonces, volvemos aquí para que Pablo esté elogiando a la iglesia en Roma y les diga: ustedes son personas llenas de bondad. Y esa bondad la conocen tan bien que pueden enseñárselas unos a otros, que pueden compartir esa bondad entre ustedes, que se enseñan unos a otros a ser buenos. Ya tiene más significado este texto y agarra más sabor conociendo ese contexto. Pablo los está elogiando por ser bondadosos en medio de un mundo terriblemente malo. Pero el punto clave aquí es, según el versículo 14, es que ellos eran buenos juntos.
ellos eran buenos juntos. Ellos se reunían para retarse, para animarse, para motivarse, para apoyarse, para sostenerse. Porque la vida cristiana solamente se puede vivir en comunidad. Mira lo que dice Hebreos 10, 24 y 25. Hoy estoy usando puros textos del discipulado. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Cómo pensamos en eso? ¿Cómo podemos motivarnos? ¿Cómo podemos animarnos a tener actos de amor y buenas acciones entre nosotros? La clave está en el siguiente versículo. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino amémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. El escritor de Hebreos entendía esto. La única forma de amarnos, de motivarnos, de sostenernos, de retarnos, es haciéndolo en comunidad. ¿Entiende el texto? Es haciéndolo en comunidad. Pero si cada quien se va a su esquina, si cada quien hace lo que le da su gana, si ya nadie quiere venir, si esto y lo otro, jamás vamos a crecer, jamás vamos a desarrollar la bondad de nuestras vidas. No debemos de imitar el mundo, pero tampoco podemos ni debemos estar aislados del mundo, porque ambos extremos son equivocados. Tanto el aislarnos del mundo como el decir, no, yo no estoy ahí, yo no imito el mundo. Debemos de aprender a vivir en el mundo sin ser del mundo. Y eso solamente se puede hacer o lograr en comunidad. Es una oración que el Señor Jesús hizo y que tiene poder y es vigente hasta el día de hoy en nuestras vidas. Mire lo que dice Juan 17:15. La oración de Jesús es esta: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. No solamente es una oración que el Señor Jesús hizo, es una promesa, es una realidad vigente y palpable en nuestra vida hoy. Mi hermano, mi hermana, la vida cristiana no es fácil, pero vale toda la pena en términos de la eternidad. Si la vemos aquí a cortito plazo, no motiva mucho. Sí motiva, pero no mucho. Pero la vida cristiana vale toda la pena en términos de eternidad. Cuando empezamos a entender la eternidad, entendemos que vale cada esfuerzo, cada dedicación por parecernos más al Señor. Hacer el bien no siempre es fácil, pero tiene siempre un propósito. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Y quiero que lo dejen puesto. Así que no nos cansemos de hacer el bien, de hacer lo bueno, de hacer lo correcto. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Cómo podemos sostenernos siendo buenos? ¿Cómo podemos desbloquear la bondad de nuestra vida? Hoy aprendimos 5 puntos prácticos. Tenemos que dominar la Escritura, tenemos que proteger nuestra mente, tenemos que desarrollar convicciones, tenemos que tomar valor en nuestras convicciones, tenemos que ser diferentes en ellas y tenemos que aprender a vivir en comunidad. Esto es ser más que buenos. Esto es ser más que buenos. ¿Oramos? Buen Dios, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que tenemos de escuchar palabra de Dios, de conocer tu deseo, el deseo de tu corazón para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque eres fiel a cada uno de nosotros. Señor, reconocemos que hay maldad en nosotros, que no está en nuestra naturaleza ser buenos. También reconocemos que seguramente tenemos unos conceptos muy equivocados, muy torcidos acerca de lo que es la bondad. Pero te damos gracias porque la Escritura nos da claridad al respecto y nos llama, nos invita, nos convoca a ser buenos.
No solamente eso, sino que nos enseña también cómo ser buenos. Te pedimos, Dios, que con la ayuda de tu Espíritu Santo nos des el poder, el coraje, las convicciones necesarias para caminar en bondad, para con nosotros, para contigo y para con el prójimo, Señor. Te pedimos y declaramos que esta iglesia local, es una iglesia llena de benignidad y llena de bondad. Permítenos, Señor, ser llenos de benignidad y llenos de bondad. Que cada familia, que cada hogar, que cada matrimonio puedan ser llenos de benignidad y de bondad. Llenos de un corazón de servicio, de amor, de paz, de cuidado, de gentileza. Y que juntos, como comunidad de fe, podamos experimentar cuán bueno eres tú, Señor, y cuán buenos podemos ser para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén.